gracias a Dios porque nos ha permitido darle en esta noche y hoy venimos a escuchar lo que el Señor tiene, que sin duda alguna sé que es su Espíritu Santo y no es uno mismo queriendo hablar, ¿no? A través de la palabra, usar la palabra para tal vez corregir o enseñar algo en específico, sino esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar, hermanos, para que sea Dios trayendo esa palabra, que sea abriendo nuestros oídos para escuchar lo que Él desea enseñarnos, sea su Espíritu Santo. Padre mío, te damos gracias, Señor. Eres bueno, Señor Jesús, y eres fiel, Señor, ante cualquier circunstancia. Padre, tú eres esa confianza segura, mi Dios, en el que nuestra alma ha reposado, Señor Jesús, y esa es la garantía, Señor, para nuestra alma. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy, Señor, el que conduzca, mi Dios amado, esta enseñanza, mi Dios. Que seas tú trayendo, Señor, a nuestros corazones la enseñanza, mi Dios, que necesitamos para crecer, para actuar más, Señor, como tú lo esperas, y nuestros oídos, Señor, sean abiertos esta noche, mi Dios, para poder hacer lo que tú esperas que hagamos. Señor, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Bien, hermanos, gracias a Dios porque si bien el Señor prepara tiempos, prepara la palabra para que nosotros pues sigamos aprendiendo más de Él. Y precisamente el título que yo le ponía a esta predicación es Esperanza Segura. Es esa confianza que solamente vamos a tener en Jesucristo, y ahorita vamos a aprender más de cómo el creyente que confía en Dios tiene una garantía segura, no porque lo merezca, no porque podamos alcanzarle, sino porque es Jesucristo dándonos esa seguridad. Y sin duda alguna vivimos en un mundo que está lleno de incertidumbres, como nos recordaban ahorita, ¿no? La semana pasada fue algo que no nos esperábamos, que estaba fuera de nuestro control, pero sin duda alguna nos vemos inmersos en este tipo de situaciones, hermano, cuando las cosas no suceden como esperemos y creemos que todo va a marchar bien, porque así nuestra mente lo piensa, ¿no? Entonces, pero aún en este mundo lleno de incertidumbres, es complicado confiar cuando las circunstancias alrededor nos indican algo totalmente opuesto. Es difícil el creer, confiar, el decidir confiar y el depositar nuestra confianza cuando miramos alrededor y todo nos indica que es algo muy distinto a lo que nosotros queríamos. Cuando nos enfrentamos como creyentes a esas situaciones difíciles, lo primero que nosotros pensamos es en buscar refugio. Tenemos la necesidad por naturaleza de sentirnos seguros y a salvo. No sé usted, pero yo creo que sí. Sí, en mi vida me pasa eso. Tenemos esa necesidad de encontrar un refugio seguro, y nuestra vida, tal cual el Señor me recordaba, es muy similar a una embarcación que navega un mar adentro, en cuya travesía enfrentará diversos tipos de escenarios, desde los cuales podemos ver que habrá aguas tranquilas y apacibles, pero también encontraremos tormentas. ¿Y cómo nosotros podríamos entonces mantenernos seguros y confiados cuando estamos atravesando una tormenta o cuando la adversidad viene a tomar lugar en nuestra vida? ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer firmes, podemos permanecer confiados? La palabra de Dios siempre nos muestra la respuesta en cómo actuar, y aun cuando cada circunstancia se presenta, Dios nos muestra cómo hacerlo. Tal como un barco, como les decía, usa su ancla durante una tormenta para no naufragar, nosotros tenemos que anclar nuestra fe cuando la adversidad nos invade. Y tenemos distintos lugares donde podríamos refugiar y anclar nuestra fe. Podemos decirle que es una persona, podemos decir que es en mis recursos económicos, descanso en mis títulos, en mi capacidad de hacer las cosas. Puedo incluso, si estuviera enfermo, depositar mi confianza en un medicamento, de saber que aún eso me hará sentir bien. Podría descansar en un pasatiempo que me hace sentir bien,
y podría también incluso ponerla en mis propias fuerzas, que es lo que comúnmente luego solemos hacer. Y hay otro camino, como me encanta cómo la palabra de Dios siempre nos muestra que hay dos vertientes siempre. Ese es el primer escenario, y el segundo escenario que tenemos es anclar nuestra confianza firme y segura en Jesús, que se extiende aún hasta la eternidad si depositamos nuestra confianza completa en Él. ¿Cuál es la diferencia de anclarnos con Jesús, de que ahí tenemos una garantía segura? Y si lo hacemos en alguna de las otras cosas que mencionábamos, llámese enfermedad, como les decía, en un medicamento, tendremos una seguridad temporal, que sin duda puede ser buena, pero la garantía será que expirará, que algún día esa confianza dejará de ser. Entonces, para nosotros hay un camino que nos ofrece una seguridad eterna, una seguridad que ante cualquier adversidad podríamos nosotros estar firmes. Y te voy a pedir si nos acompañas en Hebreos 6, versículos del 18 al 19. Vamos a dar lectura. Hebreos 6, 18 al 19. Dice la palabra: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la palabra. Estos versículos, hermanos, nos hablan de una garantía, una esperanza en Cristo, en un ancla firme, como dice el versículo 19, y segura para poder refugiar nuestra alma. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Por qué el Señor nos habla de esa esperanza en Cristo? Es un futuro seguro y firme de la vida eterna en la presencia de Dios, y está garantizada solo por Cristo, que ya entró Él en los cielos y nos puede ofrecer esa garantía. La esperanza que nosotros tenemos en Él, hermano, es una garantía, una realidad presente, pero también es una certeza futura, que podemos descansar en Él. Y dada la seguridad que esa ancla nos garantiza, nos permite vivir el presente con confianza y aún enfrentar cualquier tipo de circunstancias fuera de temor, con confianza, con arraigo al Señor. Podemos enfrentar aún el futuro con valentía, sin importar la tormenta que el Señor permita que nos alcance. Porque la esperanza misma, hermano, nos hace resistir. Mantiene nuestra vida anclada a Cristo, y es esa fortaleza que necesitamos día a día tú y yo para seguir adelante. Cristo nos garantiza ese refugio eterno en Él. Y esta noche, tal cual como estamos leyendo, vamos a hablar un poquito de diferentes aspectos de por qué nuestra fe se asemeja a esa ancla que el Señor muestra, ¿no? Y qué uso tiene para nuestra vida espiritual, o qué relación tiene eso en nosotros, el poder aplicarlo día a día en nuestro diario vivir. Sin duda alguna, sabemos que el propósito de un ancla es traer estabilidad y firmeza a una embarcación, aún en medio de las profundidades del mar. Ese es el propósito por el cual cada barco debe zarpar con un ancla. Porque si ya no hay un ancla en él, hay una garantía, hay una posibilidad de que si se presenta la tormenta, pueda ser destruido y pueda naufragar. Cuando las aguas están quietas y nos vemos puestos en este escenario dentro de una embarcación, cuando las aguas están quietas, pareciera pues que el ancla no es necesaria ser arrojada al mar. Sin embargo, cuando las tormentas se presentan, un ancla es esencial para evitar que el barco naufrague. Naturalmente, cuando el barco se adentra a las corrientes sacudirán la embarcación por naturaleza.
Pero es ahí en donde podemos ver que el ancla vale su peso en oro, porque va a sostener el barco y lo va a sujetar aún desafiando los vientos fuertes y las corrientes del mar que puedan venir a intentar azotarlo y derrumbarlo. De esa manera sucede con nosotros, hermano. Dios no desea que nosotros naufraguemos en nuestra vida. Él desea que aún en la adversidad podamos permanecer firmes. Dios no anhela que nosotros seamos arrastrados a cualquier viento adverso y podemos ponerle diferentes nombres, ¿no? Llámese desánimo, incredulidad, temor, angustia, enfermedad. Pueden ser problemas familiares, diferentes aspectos. Pero Dios desea que permanezcamos para que esto nos venga fácilmente a querer apartarnos de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Él desea que permanezcamos firmes ante la tempestad. Y aún podríamos decir con esto, entonces es posible, o no es necesario tener un ancla si no hay una tormenta. Pues, cuando el barco zarpa, el ancla siempre está ahí. Sin embargo, el uso mayor que le pueden dar, el arraigo, es cuando la tormenta se enfrenta. Pero hay una seguridad de que el ancla está firme ahí, siempre está ahí. Pero es esa herramienta de ayuda, ¿no? Para no permitir que el barco vaya a naufragar. De esa manera, hermano, somos igual nosotros en la vida con el Señor. Necesitamos a un ancla que nos sostenga para poder tener paz y tener descanso. Porque sí es posible, la palabra nos enseña que aún la adversidad se presente, en Dios hay paz y hay descanso. Aún no pide que lo comprendamos, sino será algo que experimentaremos por la gracia y por la misericordia divina. De que sí es posible para el creyente atravesar una tormenta aún con paz y con descanso. Pero depende mucho de en dónde nuestra fe está arraigada, en dónde nuestra fe está cimentada, porque eso determina mucho, si no es que todo, el cómo podamos enfrentar y cómo incluso podamos llevar esa tormenta. Hace tiempo, aquí mismo compartía cómo Dios ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros. Entonces Dios no desea entregarnos a manos del mundo, a manos del desánimo, del temor, porque Dios ha pagado un alto precio y sin duda alguna costamos un alto precio, hermano. Es que sé que tú y yo lo sabemos. Entonces el propósito de Dios no es derrumbarnos, el propósito de Dios no es atacarnos para que podamos sufrir y deleitarse en eso, sino el propósito de Dios es que permanezcamos firmes y nos sostengamos de Él ante cualquier situación. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo es el ancla del creyente cuando enfrenta diferentes situaciones? Tal como un ancla del barco, debe ser fuerte y resistente. Originalmente, en la antigüedad, las anclas se hacían de un material de hierro forjado para poder ser capaces de soportar cualquier tensión ante los peores momentos. Es esencial que el material sea resistente y sea fuerte para esa ancla. Si hay algo que debe ser fuerte, es un ancla. ¿Por qué? Porque de ahí depende la vida y depende también la seguridad de esa embarcación. Si no fuese así, entonces, como les decía, está propenso a caer, a ser derrumbada. Las anclas usualmente, hoy en día tienen formas ya un poquito más distintas, pero usualmente la conocemos con dos aletas, ¿no? Que indican que tienen esta forma. Son dos aletas que funcionan como el fundamento de apoyo para poder anclarse. Y vamos a leer nuevamente en el versículo 18, tomando como camino principal que dice la palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros. A la luz de esta palabra, hermanos, el ancla del creyente, de esa misma manera también tenemos esas dos aletas que son ese fundamento de apoyo para nuestra vida, las cuales, la primera, son esas promesas seguras de Dios, que se cumplen en el tiempo y de la manera que Dios determina que sean hechas, porque la responsabilidad de la promesa es de quien la hace, es de quien la promete. Entonces Dios tiene toda la responsabilidad y el derecho de Él cumplirla y no nosotros a la manera que desearíamos que fuera. Esa es la seguridad primera que tenemos nosotros, las promesas de Dios. Y la segunda es el juramento de Dios, la solemne afirmación y la garantía de las cosas que Él dijo serán hechas por su nombre, dice la palabra de Dios. ¿De dónde podemos ver que viene esto? Y en versículos anteriores podemos recordar cuando Dios le da a Abraham la promesa de que él haría una nación grande de él y que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Sabemos que Dios estaba hablando de Cristo en esa enseñanza, en esa promesa, y que por medio de él también nosotros seríamos herederos de esa promesa. Después Dios le confirma a Abraham. Y esa promesa la hace con un juramento, porque no habría uno más grande por el cual Dios pudiera jurar. Él es más grande que sobre todas las cosas, ¿no? No como a veces el humano no suele jurar y suele hacer promesas, ¿no? Y juramentos a nombre de alguien de la familia, etcétera. Pero Dios mismo aquí a Abraham le muestra un juramento y Dios juró por sí mismo. Y esto es una maravillosa muestra de amor, de misericordia, porque no necesitábamos que Dios lo hiciera para poder recordar sus promesas y creer en ellas y aún recibirlas. Pero Dios sabe que como seres humanos y aún como hijos de Él, somos débiles y dudamos. Pero en este juramento, hermano, Dios nos da esa promesa y ese juramento para que quede impreso en nuestros corazones y no haya lugar a la duda. Porque el hecho de que Dios lo haya dicho de esta manera no da lugar a la duda en absoluto. Porque Dios por sí mismo le está estableciendo. Y no hay nada más grande ni nada más valioso que el que Dios dé su palabra para la honra de su nombre. No hay nada. La esperanza, hermanos, del creyente, de esa manera tiene fundamentos en esas promesas, por un lado, pero en el hecho de que Dios ha hecho ese juramento también. Y ambas cosas son inmutables, porque surgen del carácter fiel de quien las estableció, que es nuestro Dios. Y nuestro Dios, la palabra nos enseña que es un Dios que no cambia. Como como en Santiago, la palabra nos enseña que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Que Dios es fiel, en Hebreos nos dice la palabra, porque fiel es el que prometió. Que Dios es fuerte, dice la palabra que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Y no miente, como leíamos en el versículo 18, que es imposible que el Señor mienta. Es imposible, porque Dios es fiel. Entonces, hermano, nos preguntamos a nosotros mismos esta noche, ¿cómo podríamos nosotros dejar de creer en Dios cuando tenemos tales garantías divinas delante de Él para poder afirmar nuestra esperanza? ¿Por qué habría lugar en nosotros a la duda? Cuando Dios mismo ha depositado en su palabra y su palabra misma nos revela que es inmutable lo que Él dice, que eso no cambia si no hay evidencia de la fidelidad de Dios en nosotros. Pero sin embargo aún permitimos que la duda tome lugar en nosotros. Nos vemos envueltos cuando llegamos a esas tormentas. Y lo primero que hacemos es dudar. Es mirar hacia un refugio que es distinto a Dios. Porque les decía, iniciábamos diciendo, no es difícil, pero no es imposible.
Las tormentas se atraviesan con dificultades, con pruebas, pero no es imposible atravesarla. Pero si lo hacemos de la mano de Dios, sin duda alguna, esa es la garantía. Porque de otra manera estaríamos confiando en nuestras fuerzas, como decíamos. En lo que nosotros somos capaces de hacer y cómo nosotros resolveríamos esa situación. El marinero, cuando está en la embarcación, hermano, él sabe que ha llegado el momento, ¿no? Si se enfrenta a esa tormenta, de hacer uso de esa ancla. Pero él sabe que el ancla está ahí. Y que va directamente, él no mira a ninguna otra cosa cuando se presenta esa tempestad, porque sabe que lo que puede librarlos de eso es el ancla que tienen en su embarcación. Otro aspecto importante que el Señor colocaba es esa unión que nos muestra entre el ancla y el barco. ¿Y cómo tendría eso una enseñanza para nosotros? En la antigüedad, para realizar esta unión se usaba una cuerda de cáñamo, pero no era tan resistente y se rompía fácilmente. Entonces, las grandes embarcaciones no se podían conformar con eso, porque sabían que necesitaban algo más fuerte, algo más firme y más que fuera de mayor durabilidad. Entonces eso se rompía fácil. Entonces se cambió por ahora hacerlo a través de una cadena que la conecta el ancla con el barco, porque es un metal que es más resistente. Y era lo que esas embarcaciones necesitaban, ¿no? Cuando se iban a enfrentar a este tipo de situaciones. Y de esa manera, hermano, tú y yo, así como el ancla y el barco se unen por una cadena, nosotros, sin duda alguna, necesitamos estar conectados, necesitamos estar unidos al Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo eso nosotros? A través de una comunión fuerte con Él. Porque también depende mucho, porque si no, si el soporte no es bueno, si esa conexión no es buena, se rompe fácil. Pero necesitamos nosotros, como creyentes, hacer de esa unión fuerte, que sea fuerte, en la comunión con el Señor Jesús. Invertir nuestro tiempo en que realmente tengamos esa certeza de que nuestra comunión es fuerte con el Señor. ¿Cuán podemos ver nosotros que es necesario que esa comunión y relación sea fuerte para que no se pueda debilitar, como les digo, ni se pueda romper fácilmente? Porque aun cuando las tempestades nos azoten, esa unión pueda mantenerse fiel y firme hasta el final, hasta la eternidad, si lo hacemos referencia a cada uno de nosotros. Nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo necesitamos que el ancla, aun cuando la tormenta se presenta, tener ese arraigo al ancla misma. Porque conoceremos, aun cuando esa situación venga, a profundidad el valor de tener ese arraigo al ancla. Como decíamos al inicio, vamos a entender ese valor de que vale su peso en oro el tenerla, porque va a sostener. Entonces, cuando la tempestad se presente, será momento de lanzar esa ancla al mar, para que haga su función. Es momento de hacerlo. En algún punto, inicialmente el marinero la toma y sabe que está ahí, y la va a arrojar, pero habrá algún punto, hermano, en el que esa ancla se perderá de vista. Pero él aún tiene que mantenerse confiado y tener la garantía de que el ancla podrá asentarse hasta lo más profundo del mar y que se va a sostener y no hay nada que la va a poder mover. Es cuando el marinero tendrá que confiar, aun cuando no la ve, tendrá que confiar de que el ancla va a hacer su función y van a seguir adelante con lo que se esté presentando en ese momento, en ese escenario. De la misma manera, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a creer por fe y no a creer por vista. No por lo que vemos, no por lo que sentimos,
sino por lo que creemos, que es en Jesucristo o es en algo más en lo que depositamos realmente nuestra confianza. Aunque las grandes corrientes arrastren nuestro barco y lo azoten, los fundamentos permanecerán fuertes y firmes, y el arraigo del ancla será evidente en esos momentos. Aún ese arraigo y ese sostén se sentirá, de saber que si el viento viene fuerte, el barco no se va a mover porque hay un soporte debajo que no permite que sea naufragado. Cada circunstancia, hermanos, que se presenta en cada una de nuestras vidas es distinta a la otra. No atravesamos el proceso, al menos de que aún no hemos aprendido algo. Vamos a volver y vamos a volver al mismo proceso. Pero cada circunstancia que Dios permite y que se presente en nuestra vida será diferente a la anterior. ¿Por qué tiene que ser diferente? Porque los procesos nos llevarán a un nivel más profundo de esa dependencia divina para lograr la madurez que Dios desea que alcancemos en Él. No podemos permanecer en el mismo nivel. Si por nosotros fuera, creo que realmente intentaríamos quedarnos ahí. Pero el propósito de Dios no es ese. Es llevarnos cada vez más al crecimiento del carácter, como el pastor ahorita nos compartía, ¿no? Es necesario que entendamos y es necesario para nosotros el saber que lo que Dios permite, si estamos en sus manos y Él realmente conduce esa embarcación para nosotros, Dios nos va a llevar un poco más adentro, nos va a llevar un poco más adentro para poder sacar lo que Él desea de nosotros, en transformarnos, en forjar ese carácter en nuestra vida. Y es tal cual como lo vemos en los versículos de la enseñanza de Jesús y en la barca. Pues Jesús ciertamente conocía que iba a presentarse una tormenta, porque Dios lo conoce todo. Sin embargo, pues era necesario. Los discípulos, ellos ciertamente no sabían a lo que se iban a enfrentar, pero Jesús sí sabía. Y aún así, fueron mar adentro, pero les mostró el secreto, ¿no?, de cómo permanecer. Y la palabra misma nos enseña, ¿no?, que el Señor descansaba y que aún ante la voz de su palabra, los mares eran quietos. Y Él descansaba y depositaba su confianza en Dios. Entonces, de esa manera podemos ver de que Jesús no detuvo que atravesaran esa tormenta, sino que fueron a ella, ¿no? Pero no iban solos. Entonces, para nosotros de esa manera, hermanos, la dependencia divina en cada uno de los procesos que atravesemos será mayor, porque iremos en aumento para forjar algo nuevo que Dios desea transformar en nosotros. Habrá procesos en donde podrá ser más sencillo para nuestra alma confiar en Dios. Y no tendremos que hurgar tanto, ni tendremos que buscar tanto. Pero habrá algunos otros, hermano, en donde la espera, en donde el proceso de cada día intentará hundirnos en la tristeza y en la desconfianza. Pero es ahí donde nosotros recordamos que no estamos solos, que Jesús está con nosotros, y mientras el mundo te enseña a creer en ti mismo, el creyente ve su fragilidad al depender de sus propias fuerzas. Y sabe que no es posible enfrentar las situaciones si las enfrentamos nosotros solos. Mientras el mundo nos enseña a creer en lo que podemos ver y en lo que puedes sentir, Dios nos enseña a caminar por fe y no por vista, sino a confiar en lo que creemos y si creemos realmente en Él. Los versículos 19 y 20, leemos nuevamente, hablando de la esperanza, nos dicen: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Las anclas de los barcos se lanzan al fondo del mar, como veíamos, hermanos. Pero aquí el autor nos dice, nos enseña en este libro de Hebreos una imagen preciosa en que el lugar, el ancla segura del creyente no desciende, sino que nos dice que es lanzada profundamente hasta el cielo y llega hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Hasta allá es arrojada esa ancla cuando nosotros creemos en Dios. Sabemos que en la antigüedad el sumo sacerdote podía entrar una vez al año solamente al lugar santísimo. Pero Jesús, como leemos en estos versículos, hermano, nuestro sumo sacerdote entró hasta lo más profundo, hasta dentro del velo, para ofrecerse una vez y para siempre. La obra expiatoria de la cruz que Jesús nos da es el fundamento de nuestra esperanza. Ahí es donde estamos anclados, en Él. Ahí es donde solamente hay una garantía segura de saber de que tendremos un mañana. Si bien sabemos que esta esperanza nos alienta y nos lleva a tener esa esperanza eterna y segura en Jesucristo, pero aún en el día de hoy, hermano, en lo que atravesamos, Dios nos ofrece ese descanso, esa firmeza, si depositamos nuestra confianza entera en Él. Porque en Dios, hermano, y creo que estas son cosas que nos confrontan, delante de Dios, si ponemos algo a la mitad, no sirve. No podemos confiar en Dios a medias, porque eso no es confianza. Porque es como decirle a Dios, Señor, te entrego esto y yo sé que tú lo vas a hacer, pero yo voy y actúo por mis propias fuerzas. Y no dejamos que Dios nos muestre cuál es el camino, no dejamos que Dios nos muestre cuál es la manera para hacerlo. Sin duda alguna es confrontante, pero Dios necesita nuestra confianza completa para que sea realmente una esperanza y para que sea realmente una confianza segura en Él. Necesitamos depositar nuestra confianza en Él, hermano. Necesitamos descansar en Dios. Que sea Él el quien conduzca nuestra embarcación y que aún cuando las situaciones se presenten podamos ser sostenidos. Lo veíamos la semana pasada, cómo en un momento, aún nosotros sin conocer lo que iba a suceder, pero te ves inmerso en el que de pronto, en un instante suceden las cosas. Vienen las tormentas, llegan los vientos adversos. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿De qué manera necesitamos accionar? ¿Depositamos, como decíamos, nuestra confianza en nosotros? ¿O primeramente recordamos de quién somos, en quién creemos y actuamos bajo la dirección del Señor? Tomamos el tiempo para pedirle a Dios que nos conduzca, que sea Él quien nos muestre orar. O primeramente accionamos y queremos encontrar soluciones, cuando la oración es el recurso que tenemos delante de Dios, para que Él nos muestre, Él nos indique. Cuando salíamos el domingo le decía a mi esposa, me confrontaba porque, actuamos con muchas cosas estaban sucediendo, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos? Y en el momento en el que quise como pensar por dónde nos vamos, qué hacemos, a lo mejor ahorita se pone peor. Me vi confrontado porque yo inicié el servicio hablando de la confianza de Dios. Hablando aún en los versículos que hablábamos en las ofrendas, el Señor me recordaba. Entonces, nada más declaras por boca o realmente cuando viene la situación, accionas como deberías hacerlo. Porque algo en Dios tenemos una garantía de que cuando el Señor trae estas enseñanzas para nuestra vida, hermano, no pasará mucho en el que el proceso venga. Porque Dios necesita que no seamos solo de oídas, sino que ejerzamos
y vayamos adelante y apliquemos lo que Él nos está enseñando. Porque solamente ahí será el campo de batalla en donde forjaremos nuestra dependencia y aplicaremos lo que realmente decimos haber aprendido y nuestra fe se pondrá a prueba, hermano. Hemos escuchado en esa palabra que me agrada, ¿no? Que se prueba lo valioso. O sea, y delante de Dios necesitamos poner cosas que sean valiosas, que nuestra fe sea valiosa, que nuestra confianza sea valiosa, sean de alto valor delante de Él. No entregarle cosas a medias a Dios. Porque eso sabemos que a Dios no le agrada. Necesitamos creer y confiar y tener nuestra fe para poder agradarlo a Él. Necesitamos estar anclados a Jesús, hermano. Aunque las tormentas que cada uno de nosotros atravesamos en el Señor pueden tener un nombre muy distinto delante de Dios. Lo que cada uno de nosotros atravesamos puede que no sea el mismo proceso y no tenga el mismo nombre por el cual nosotros lo llevamos en oración delante de Dios. Es distinto para cada uno de nosotros. Pero todas ellas coinciden en una hermosa verdad que nos deben conducir a la confianza en el Señor, a enfocar nuestra mirada en la fuente de nuestra esperanza, que debería ser en el Señor Jesús. Si bien hay procesos distintos, como les digo, hay tiempos distintos, pero el Señor es la fuente de la cual todos nosotros debemos acudir. Eso es lo que nos une, aun cuando atravesamos este tipo de procesos. Como decíamos, Dios no permite estas cosas porque se deleite en vernos sufrir, sino porque es necesario para nosotros el crecer y depender en Él. Y solamente podremos ver las cosas de esa manera cuando nuestros ojos espirituales están enfocados en donde deben mirar, hermano. Porque el mundo afuera nos va a decir, ¿cómo puedes creer eso? ¿Por qué puedes reaccionar así? ¿Cómo puedes tener paz? Aun cuando todo se está derribando a tu alrededor. Porque no es por mí, sino es por quién está conmigo, porque en dónde está cimentada nuestra fe, en dónde está arraigada esa ancla de nuestra vida. Porque como les decía, hay dos caminos. Unos garantizan firmeza temporal, pero hay uno que garantiza una firmeza eterna, que nos conduce aún desde aquí, pero habrá una eternidad donde estaremos anclados y arraigados al Señor. Entonces esta noche, hermanos, el aliento para nosotros es no confiemos en nuestra propia prudencia y nuestras propias fuerzas creyendo que somos firmes en ellas, sino establezcamos nuestra vida completa en Cristo para permanecer en Él, que así como un barco, hasta que lleguemos a puerto seguro, que es la vida eterna. En ocasiones no comprendemos por qué las situaciones suceden, pero no es tanto el tener que comprenderlo, hermano, sino es quién está con nosotros y por qué Dios lo permite. Yo recuerdo de Grimaldo que nos ha dicho, no le preguntes a Dios por qué, porque eso a nosotros nos hace ponernos incluso al mismo nivel de Dios, o aún exigiendo, sino preguntémosle, Dios, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos aprender esto? ¿Cuál es el propósito detrás de todo lo que tú permites? Porque si nuestras vidas están en sus manos, tendremos una seguridad de que todo abonará para nuestro bien, para nuestro crecimiento en Él, para que nuestro carácter sea más como Dios lo espera. Y el día que nosotros decidimos creer en Dios, ese día dejamos de ser nosotros, o debimos dejar de ser nosotros, para que Dios estableciera su voluntad y continúe esa obra que Él en su palabra preciosa nos dice que está haciendo cada día y que la concluirá hasta que Él venga o vayamos a su presencia. Esa es la garantía, hermano, que tenemos en el Señor. Una garantía segura que no mengua porque está en el Señor. Y para cerrar, en Hebreos 10:23 dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Ese es el sustento, en que Dios es fiel y mantengamos firmes sin fluctuar, sin dar lugar al desánimo, sin dar lugar a la incredulidad, sino creamos, hermano, en Dios, que si estamos anclados a Él, tenemos una firmeza segura, una esperanza segura y que es eterna. Entonces, esta noche, sea el Señor ayudándonos, hermano. Hemos sido alentados a confiar en Él. Ramoncita nos recordaba la semana pasada que esa confianza tiene gran galardón delante del Señor. Y el Señor es confirmándonos a permanecer confiados, a no permitir que el desánimo venga a robarnos lo que hemos podido aprender en el Dios y lo que hemos construido en Él, sino que sea su Espíritu Santo ayudándonos día a día para seguir adelante tomados de su mano, arraigados, es decir, que no haya nada que lo rompa, que no haya nada que venga y rompa esa unión, ese arraigo al Señor, sino que cada día se construya y se haga más fuerte en Él. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, mi Dios, muchas gracias, Padre. Gracias, Dios, porque sin duda alguna, mi Dios, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, mi Dios, y en tus palabras, Señor, encontramos esa fidelidad, Señor, ese descanso de saber, mi Dios, que si bien, mi Dios, como hijos tuyos, no estamos exentos, Padre, de poder atravesar situaciones que serán difíciles, Padre, que pondrán a prueba nuestra fe, Señor, nuestro carácter, nuestra dependencia de ti, Padre. Pero sabemos, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, tus pensamientos son buenos, tus planes son buenos, Señor Jesús, y son perfectos, mi Dios amado, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a no mirar con nuestros ojos naturales, Señor, a no depender de nuestras fuerzas, ni mirar alrededor, Señor, sino ser cada día, mi Dios, arraigados a ti, Padre mío, como esa ancla, mi Dios, que se arroja y está cimentada, Señor, está arraigada a ti, mi Dios, que de esa manera nuestra vida, Dios, y nuestra fe sea esa esperanza segura que tengamos en ti, mi Dios. Porque sabemos, Dios, que depender de nosotros, mi Dios, es fracasar, mi Dios. Pero contigo, mi Dios, las cosas son posibles, las cosas son distintas, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy, mi Dios, delante de nosotros está puesta esta ancla, mi Dios, para que hagamos uso de ella, Señor, para que la tomemos, Señor. Padre, y no merecemos, Padre, tal regalo, Señor. Pero hoy, mi Dios amado, permítenos, Señor, si aún hemos tambaleado, Señor, si aún hemos no creído lo suficiente en ti, Padre. Hoy sea distinto, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, mi Dios, a poder confiar en ti, Señor, que aún, mi Dios, cuando el proceso, mi Dios, y la tormenta parezca no cesar, mi Dios amado, el tiempo no consuma nuestra fe, sino que arraigue, Señor, nuestro creer en ti y nuestra fortaleza en ti, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, a quien está viendo esta transmisión. Padre, si hay alguien que se ha visto preso en el temor, en la duda, Señor, Padre, que hoy sea el tiempo de recordar esta palabra, que solo en ti, Señor, hay una garantía segura, Señor, de poder permanecer firmes aún cuando los vientos más fuertes azoten, Señor. Ayúdanos a no depender de nosotros, ni de nada, Señor, que no seas tú, mi Dios, porque eso solamente, Señor, nos ofrece una garantía, Señor, que es temporal, mi Dios. Pero qué mejor es depender de ti, Señor, es confiar en ti, es caminar contigo, Señor, y como cantábamos al inicio, Señor, seguros estamos en ti, mi Dios amado, y es mejor vivir, Señor, de tu mano, y vale la pena, Señor, vivir, Señor, como tú lo determines, Señor, y tú dirijas nuestra vida, Señor, y nuestro barco, Señor, hasta llegar, mi Dios, hasta el final, a ese puerto seguro que sabemos que nos espera, mi Dios. Gracias por sostenernos, mi Dios, por ser tú nuestra fortaleza, mi Dios, ese aliento, Señor, que cada día, Señor, nos alienta a seguir adelante, mi Dios. Padre, te agradecemos, Señor Jesús, por ser tú quien abrió este camino y ser tú con nosotros, Señor, esa ancla firme y segura, Señor, esa esperanza que solo en ti encontramos. Dios, bendícenos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, mi Dios, y gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Señor. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.